Hacía tiempo que no hablábamos, bastante tiempo que no hablábamos. Y este es un momento, digamos, particularmente importante para tener su opinión, porque, digo, esta pandemia le ha agregado, al menos desde mi juicio, no sé cuál es la visión suya, digamos, ha herido inclusive la institucionalidad en la República Argentina. No hay nada que funcione en materia de poder legislativo. No solo en poder legislativo, en general, yo pienso, Ricardo, que cuando se producen crisis, y en este caso vinculadas a la salud de esta magnitud, y como se han dado en el mundo, hay una clara tendencia a un estado un tanto de excepción, es decir, que se comienzan a delegar facultades por la crisis y se concentran alrededor de un poder. Creo que en la Argentina, además de ser una vieja costumbre, la pandemia aceleró la concentración de decisiones alrededor del Poder Ejecutivo y no solo el Congreso, que al principio tenía razones hasta de aislamiento físico para el caso de la Cámara de Diputados para poder sesionar, sino que además ya tenía todas las emergencias que había llevado en diciembre el gobierno, 9, sino que además también se cerró el servicio de justicia. Es decir, que no es una muy buena señal, no ayuda al gobierno, ni la falta de controles, ni el ejercicio, por supuesto, con las limitaciones que tiene. Nosotros venimos, ya vamos a cumplir más de 30 días, creemos que hay que crear las condiciones. Hay una comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia. Este gobierno ha dictado casi 40 decretos de necesidad y urgencia, o sea que son equivalente a una ley, y hay una comisión que tiene que controlarlo, examinarle la legalidad. Eso significan gastos. Tenga en cuenta, además, usted en su programa, que sigue mucho eso, que estamos frente a una situación tan particular que no hay presupuesto en la Argentina. Y además de no haber presupuesto, estamos justo en el comienzo de la oferta de una deuda a los bonistas. Yo le pregunté el día viernes al ministro de Economía si íbamos a tener una idea de un presupuesto y la verdad es que no está en condiciones de responder. Entonces, hay mucha fragilidad institucional, necesitamos que se restablezcan los controles, que haya servicio de justicia. Nosotros estamos procurando a ver si podemos sesionar por algún sistema de esto. Es muy difícil, somos 257. Usted tiene que tener la señal, modificar el reglamento, que a nadie se le corte al momento de votar, que no terminemos en un escándalo, peor, y además con leyes que estén muy consensuadas, porque si no, imagínese 10 horas discutiendo por videoconferencia. Ahora, de lo contrario, también hemos ofrecido, ya a esta altura, nosotros nos podemos trasladar a hacer una sesión presencial. Tenemos que dejarnos de terminar con este sainete. Podemos ir a un lugar muy grande, eso lo autoriza el reglamento, podemos hacerlo en el CCK, podemos hacerlo en un teatro, con la debida distancia social, y tener rápido, nosotros tenemos propuestas, hemos hecho muchísimas propuestas para la crisis, y el gobierno tendrá las suyas. Pero además necesitamos que el jefe de gabinete vaya al Congreso. Por la Constitución está obligado, todavía no ha ido a ninguna de las dos cámaras. Por lo menos nos permitiría a nosotros hacerle pregunta, que haga un informe de la situación, pero la verdad es que estamos muy a ciega y salvo en la Cámara de Diputados, que hemos logrado hacer unas sesiones virtuales en las comisiones, que usted habrá visto por medio de la cual los ministros comparecen y hacen algún informe a distancia, después creo que llegó el tiempo de poner en marcha la institucionalidad, porque la concentración de poder y el estado de excepción es muy malo. Mario, ¿qué podría llegar a suceder en el caso de que se rechace concretamente el pedido de la República Argentina, el ofrecimiento de la República Argentina a los bonistas y particularmente, a pesar de que cuenta con cierto apoyo del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué podría llegar a suceder desde el punto de vista económico teniendo en cuenta el actual espectro económico que está viviendo la República Argentina? Fuerte emisión, muchísima emisión, sin garantías quizás detrás de todo esto,
y con digamos, con el frente de conflicto. Ya hay 3 o 4 de los bonistas más importantes que han dicho esto no va así, a lo que habría que Bueno, reformular todo de nuevo. en realidad nosotros lo que hemos dicho, porque está en cabeza del gobierno todas las facultades, le hemos facilitado la herramienta, que era una buena noticia que hicieran una oferta. En segundo lugar, hay sectores del mercado que dicen que tiene razonabilidad y hay bonistas que lo rechazan, pero eso es un tema que tiene que llevar el gobierno. Todavía tiene tiempo. Usted sabe que tiene 30 días todavía, donde esperemos que haya una solución positiva, que sea beneficiosa para la Argentina, que dialoguen. Lo peor que nos podría pasar a nosotros es el default. Eso creo que es tremendo. Eso es volver en menos de 20 años 2 veces a sacarlo del mundo al país, con las implicancias que significa no solamente en materia de inversión, sino también en materia de mercado exterior de crédito, ¿no? Hoy la Argentina venía con una crisis, pero la verdad es que la pandemia económica va a una velocidad que alcanza la pandemia sanitaria. Por supuesto, es prioritaria la salud, pero nosotros somos muy vulnerables y ya tenemos el dato de que la economía en el mundo va a caer más del 3%, la primera vez después de la Gran Depresión, ¿no? Y el Sí, promedio de los países sí. es del 6, el 7, el 8, es decir, que ya sabemos que la economía va a ser muy mala. Entonces, lo que hemos estado proponiendo, y le he dicho yo al presidente, es que yo creo que ya es tiempo de convocar a especialistas económicos, que hay que abrir la cabeza, que es mejor escucharse a la política, al sector productivo y ver cómo comenzamos a pensar la salida, por dónde vamos a ir, porque nos ha ido bien aislándonos, en achatar la curva de contagio, pero es como una piedra que traba una puerta giratoria, porque usted achata, la cuarentena se estira y la economía se cae cada vez más. Por supuesto que está la vida Usted, de por medio. usted ha dado en la clave cuando habla de la puerta giratoria. Es la pandemia ha permitido también relajar la justicia y permitir que muchos de los condenados hoy estén precisamente en libertad o en prisión domiciliaria. Aunque Yo Casación espero, ahora le acaba de negar a Jaime la posibilidad de quedar, de ir a un a arresto domiciliario. sí, yo espero que, quiero pensar que el presidente no compartirá eso, pero me parece que imaginar que el servicio de justicia se ha movido para que salga vudú o para un pedido de excarcelación de esto nada más, no habla bien. Eso es como pensar que en el medio de la desesperación y de toda la atención puesta al servicio de la vida y para que no haya muerte, hay algunos vivos pensando que se pueden beneficiar. Obviamente que Claro. merece el mayor de los repudios. Por otro lado, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a la Corte la posibilidad de una sesión virtual o modificar el reglamento, ¿es realmente así? ¿Es posible que el Poder Judicial intervenga en un aspecto que le corresponde exclusivamente al legislativo? No, en absoluto. Además, ella lo sabe mejor que nadie. Hizo una sobreactuación institucional porque lo sabe porque siendo legisladora tiene discursos memorables oponiéndose a ceder las facultades que son propias del Congreso. Entonces, ni aún en la época de ellos, cuando se llevaban todas las facultades, se levantaba para no votar. Ahora, el único poder que se da su propio reglamento para funcionar es el nuestro. Y además, la Corte no es materia competente en esto. No hay caso, no hay ningún conflicto. Me parece que fue un elemento distractivo, de carácter político, que busca paralizar. Para usted sesionar por una vía que no sea presencial, que puede ser, avanza la tecnología, por supuesto hay que ajustarla, hay que tener los medios, no hace falta ir a la justicia, usted modifica el reglamento y establece la forma como va a funcionar. Claro, Mario, ¿cómo queda esto de cara al futuro, teniendo en cuenta
una vez que se resuelve este tema de la pandemia, que vuelva todo a la normalidad, teniendo en cuenta el espectro mundial que ha quedado absolutamente lesionado por precisamente el ataque del virus y la implosión económica que ha realizado en distintos países, en América Latina, particularmente nuestros socios del Mercosur, como el caso de Brasil, el caso de Paraguay, Uruguay. ¿Cómo se reordena todo esto desde el punto de vista político y económico mirando al futuro? Nada va a ser igual. Hoy estaba leyendo un informe de caída de sectores de la economía, ahora tenía una reunión a raíz de eso, y diría que el sector de los frigoríficos, si comienza a moverse un poquito China, puede empezar a moverse, pero nada va a ser igual. Primero, la economía mundial va a caer más de 3 puntos. La directora del fondo ha dicho que se han perdido 190 millones de empleos en el planeta. El virus vino, la peste vino en el momento de la guerra comercial más grande, el mundo ha dado vuelta pata para arriba, Brexit, Estados Unidos en guerra con China, Europa replanteándose cómo se acomoda frente al mundo. Hasta hace 40 días 160 países iban a tener su economía en crecimiento y ahora más de 170 países va a caer el PBI. Los organismos internacionales tienen que repensar también cómo se paran frente al mundo, cómo ayudan. No hay nadie que discuta la gravedad de la crisis. Es más, algunos populismos desafiaron al virus por derecha o por izquierda. Lo hicieron en México, lo hizo Bolsonaro en Brasil prácticamente, Trump en Estados Unidos, y usted ve cómo le fue. Entonces, creo que nada va a ser igual, que va a haber un formateo de nuevo. Nosotros tenemos que, nos agarra mucho más vulnerables. En Alemania, Merkel acaba de sostener entera la fábrica más grande de calzado deportivo para que no se pierda el empleo. Y acá no tenemos financiamiento externo, es decir, que lo que nos queda es emitir, y si nos queda emitir, además, es dónde ponemos la plata cuando emitimos. Y yo creo que así como al principio el presidente se equivocaba y decía de que lo único que importaba era la salud, la economía era secundaria, empezó a darse cuenta que salud y economía van juntos, porque con la economía también se mata. Y entonces el orden de preservación de los pocos recursos tienen que estar direccionados no a aumentar impuestos ni a meter presión impositiva, sino a preservar el capital social que tiene un país, que son los emprendedores, el empleo y las pymes, las empresas. Sin ellas no hay empleo. Y la informalidad, que es el que está sufriendo mucho más con política de asistencia que está llevando el gobierno. Pero lo cierto es que hay un punto de equilibrio muy difícil, porque usted con la cuarentena ha achatado la curva, y hay que tener cuidado de no enamorarse y pensar que somos los mejores del mundo porque tenemos menos muertos, ¿no? Porque nadie sabe, todos piensan que puede eso aumentar, pero lo cierto es que hay que ir pensando en forma simultánea cómo voy saliendo, porque si no la tensión social va a reventar a la cuarentena sola. Y lo peor que te puede pasar es la anarquía. La anarquía es igual que la pandemia, o peor que la pandemia. Entonces todo el esfuerzo hecho debe ser bien canalizado. Y no le hemos sumado el problema que ha generado en los 3 niveles del Estado, provincial, nacional y municipal. La caída de recaudación en los municipios, solo en el mes de marzo, que no ha sido toda la cuarentena, ha sido del 50% en Buenos Aires. Y la caída de ingresos brutos va a ser lo mismo, ¿no? Y las provincias no pueden emitir, y les quedan un mes de sueldo. Entonces, o acá ponemos los pies sobre la mesa, no hacemos populismo, no hacemos demagogia, nos preparamos para una crisis que la salida va a ser larga, que hasta ahora la única vacuna que conocemos es aislarse, y la otra que necesitamos, que es testear, no la habíamos hecho porque el gobierno en eso creía que no iba a llegar el coronavirus, entonces no teníamos reactivos. Pero fíjese usted que Alemania, además de tener
recursos económicos para sostener, lo que hizo fue testear a Alemania entera, lo que le permitió saber qué portador es sano, con qué capacidad de aislarlo. Si nosotros estamos en una situación de alta vulnerabilidad, agravada por la situación del mundo, pero en algunos sectores del gobierno creen que como el problema pasó a ser del mundo, entonces lo nuestro nadie se da cuenta y va a ir acompañado por eso. No es tan sencillo, no es así. Creo que hay condiciones en el mundo para mejores negociaciones, para que se relajen un poco las presiones, ¿no? Pero de cualquier manera nosotros tenemos que pensar en nuestra propia salida y tener un protocolo y una estrategia. Así como tenemos un protocolo sanitario, tenemos que tener un protocolo económico. Y eso no se hace encerrado solo. Tampoco se hace loteando los ministerios porque se pierden los controles. Se hace abriendo y escuchando. Cuando más escuche usted, los márgenes de error se van a cortar mucho más. Mario, la última y muy corto. ¿Van a apoyar el impuesto a los ricos, como se dice habitualmente? Estamos hablando de la nada. Nadie sabe de qué se trata. Nadie conoce una letra. Hasta ahora. Sí, me llama mucho la atención que el impulsor de esto sea Carlos Heller, que es el titular del Banco Credicop, que es justamente un sector que ha ganado muchísimo dinero y que hoy en muchos casos es banca privada que se está oponiendo a otorgarle créditos a los pequeños y medianos empresarios. Hasta ahora no se conoce nada, ni siquiera un renglón. Primero decían que iba a ir sobre el blanqueo, después vieron que era inconstitucional, después sobre las empresas, después sobre fortunas personales. Quiero decirle que en ninguna parte del mundo, en el medio de esta crisis, se resuelve la crisis aumentando los impuestos, sino viendo cómo se baja fiscalmente, cómo se hace el esfuerzo. Iríamos al revés. Hay que verlo, no podemos discutir en abstracto. En segundo lugar, hay que recordar que a fin de año vino un impuestazo, nosotros nos olvidamos. Se renovó la alícuota de bienes personales, recuerden ustedes, ¿no? Se sacaron la exención de los aportes patronales, volvieron a eliminar, ¿no? Una serie de impuestos. Entonces, la presión impositiva es alta en la Argentina. No sé cuánto significará esto. Si usted me dice que 10.000 personas van a resolver el problema financiero generado por el coronavirus, bueno, hay que ir y tocarle el timbre lo más urgente posible. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos. Estamos con vos.